Hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar reunidos en esta tarde para recordar ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros para salvación, para sacarnos de unas tinieblas tan espesas, tan oscuras, para limpiarnos de todo pecado. Y todo por amor a nosotros. Gracias, Señor, gracias al Señor por que nos permite estar aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos por la vida que nos das en esta tarde, Señor, de reunirnos en tu santo nombre. Señor, recordamos el sacrificio tan grande de tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz, que Él tomó nuestro lugar, el lugar que merecíamos por nuestros pecados. Él tomó esos pecados, las enfermedades, todo lo malo, Él lo tomó por nosotros. Gracias te damos, Señor. Ahora que las palabras que sean expresadas aquí sean lo que está escrito, lo que tú has mandado que se escriba, Señor, para memoria eterna. Señor, vamos a recordar esas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, te pedimos que abras nuestra mente y queden grabadas, Señor, por siempre, y que las meditemos constantemente porque son para nuestra salud y nuestro bienestar. Gracias, Señor, por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Hermanos, los evangelios nos refieren 7 palabras que Jesús, sufriendo y muriendo, ha pronunciado cuando estaba clavado en la cruz. Ya cuando estaba clavado en la cruz fue cuando pronunció estas 7 palabras que ustedes van a escuchar. Son 7 palabras, 7 cortas frases que nos hace falta meditar para conocer quién era Jesús y cuál era el sentido de su muerte. ¿Para qué murió el Señor? Estas tienen una importancia capital, muy grande importancia para nuestra vida, hermanos, que conviene que le demos toda nuestra atención y nuestro más profundo respeto a estas palabras. Así es que, hermanos, pongan mucha atención con todo respeto. Hermanos, la primera palabra que el Señor dijo está en Lucas 23:34. Búsquenla, por favor. Lucas 23. Lucas 23:34. Todos juntos dice la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta primera palabra es una oración, hermanos. Es una intercesión ante Dios por nosotros. Es una oración que Él expresa a su Padre que nos perdone. Jesucristo, santo y justo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ha encontrado un mundo corrompido por el pecado. Un mundo corrompido por autoridades bastante inicuas, malvadas, para condenarlo al suplicio en la cruz mientras proclamaban su inocencia. Acabamos de leer que Poncio Pilato declaró: no encuentro ninguna culpa en él. ¿Lo suelto? No, suelta a Barrabás. Es que no encuentro ninguna culpa. No, que muera. Y así hay muchas citas donde se narra que Pilato dice: es que no encuentro algo que sea digno de muerte. En Lucas 23:4, el 14, el 22 de ese 23, en Juan 18:38, en el 19:4, ahí todas esas citas está que Poncio Pilato dice: no encuentro algún motivo de muerte, y el pueblo pedía que muriera. Nosotros pedimos que muriera. Rechazado por su pueblo, abandonado por sus discípulos,
Los clavos traspasan sus manos y sus pies. Acaba de ser crucificado. Todos los hombres se burlan de él. De su santa boca, ninguna queja, ninguna protesta, ninguna amenaza a pesar de los atroces sufrimientos del sacrificio. Perdónanos, Señor. Y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gracia brota de su boca. El Salvador solicita el perdón de su Padre para las autoridades responsables, para los hombres que merecían de inmediato un juicio por haber tratado así al Hijo de Dios. Era justo, pero el Señor Jesús no quería que sufriéramos, y Él decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Este pecado no podía quedar sin castigo por la justicia de Dios, el Padre del Señor Jesús, pero el Señor Jesús le pidió a su Padre que permitiera evitar a los culpables una inmediata destrucción, dándole la posibilidad de confesar sus pecados y de recibir la salvación mediante la fe. Porque les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, dales una oportunidad de arrepentimiento. Por favor, te lo pido, Señor. Los sufrimientos en la cruz nos revelan así la dimensión de la gracia divina y una grandiosa y magnífica plenitud de amor por parte de nuestro Salvador, para mí y para usted y para toda la humanidad, así de grande. Su sufrimiento en la cruz fue inmenso, y así su grande amor por nosotros. Con esta oración, Jesús obra su evangelio en lo que concierne al amor hacia los enemigos. Nos enseña a amar a nuestros enemigos. Comprendemos entonces que el cristianismo es una vida que ama y que se da por los demás. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, a amar a los que se nos hacen mal, a perdonarlos, no guardarles rencor, porque el Señor así lo hizo. Le pidió perdón al Señor y perdónalos, Señor, no los castigues, no saben lo que hacen. Si la crucifixión de Jesús muestra toda la maldad humana, también revela toda la inmensidad del amor divino, el amor del Padre que da al Hijo por la salvación de todos los que creen en Él, el amor del Hijo que se da voluntariamente por los culpables. Hermanos, el Señor pidió perdón por nosotros y aquí estamos. Gracias a Él hemos recibido perdón por nuestros pecados. Si hay alguien que todavía no se entrega al Señor, entréguese, porque el amor del Señor fue inmenso, es total. Y así nos enseña a los cristianos a imitarle, a dar amor y perdonar, aunque estemos al borde de morir, perdonar y perdonar, porque así nos pidió el Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Oremos. Señor, te pedimos en esta tarde que tú hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que, Señor, podamos reflexionar en estas palabras, Señor, que expresaste en la cruz del Calvario, y que podamos recordar, Señor, con gratitud lo que hiciste por cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos, Señor, y que sea tu palabra la que, Señor, hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Segunda palabra, una palabra de salvación.
Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Dice, ahí es adelantito de donde estábamos leyendo, vamos a leerlo todos juntos. Lucas 23, 43, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús les dijo, de cierto digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que para muchos de nosotros nunca ha sido fácil el poder confiar en las personas y menos en nuestro tiempo, ¿va? En el que la maldad abunda en nuestro medio. Y aún así, aún en aquellas personas que confiamos, a veces nos llevamos grandes decepciones, porque en aquella persona en la que depositamos nuestra confianza, nuestros secretos, incluso aún nuestro dinero, nuestras posesiones, a veces nos llevamos grandes decepciones. Y hoy en día es difícil confiar en la palabra de alguien. Y ahorita que estamos reflexionando en estas palabras, en estas expresiones que dijo nuestro Señor, nosotros podemos tener esa convicción, esa certeza que la palabra de Dios es verdad. Y algo que caracterizó a nuestro Señor Jesús mientras estuvo en la tierra fue que siempre estuvo relacionado con aquellos que le necesitaban, con los pobres, con los pecadores. Y los profetas anunciaron de esto precisamente. Vamos a Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. No pierda la cita que tenemos de Lucas 23. Vamos a ir nada más un momento a Isaías 53, 12. Y dice así, me voy a permitir leer esta porción. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado ¿con quién? Con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Jesús fue colgado junto a dos malhechores. Aproximadamente durante 6 horas estuvo el Señor ahí. De estas 6 horas, aproximadamente 3 fueron en profunda oscuridad. Y aunque año tras año se comparten estas expresiones, yo creo que nunca podremos contemplar o llegar a la comprensión total de lo que el Señor estaba sufriendo en ese momento. Después de haber sido insultado, golpeado, humillado, escupido, Él estaba ahí expresando cada una de estas palabras. Y esta palabra de salvación que nuestro Señor expresa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos da esa certeza de que la palabra de Dios es verdad. Pero también nosotros podemos ver aquí dos actitudes de parte de el ser humano. Decíamos que el Señor estuvo clavado en la cruz junto a dos malhechores. Y de acuerdo a este relato bíblico, dice que uno le injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, baja de la cruz y también bájanos a nosotros. Y la actitud del otro malhechor era de arrepentimiento. Porque incluso hasta reprendió al otro malhechor, dice, tú ni aún estando al borde de la muerte, temes a Dios. Dice, nosotros estamos pagando justamente por lo que hicimos, mas este hombre es justo. Y esas son las dos actitudes, hermanos, que existen en nuestro tiempo como seres humanos. Dos actitudes, una de rechazo al Señor y otra de arrepentimiento. Una actitud de menosprecio hacia lo que el Señor hizo y otra actitud de reconocer que hemos obrado mal delante de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esto sucede también en nosotros como cristianos. Porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles le reclamamos al Señor y le decimos, si tú tienes poder y haces esto y tú tienes los medios, ¿y por qué no lo hiciste?
Y a veces caemos también en esa misma situación. Dos situaciones diferentes. Una de rechazo, una de molestia y otra situación de sometimiento al Señor. Este hombre expresó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y muchas veces nuestra actitud, en lugar de ser humilde de esa manera, le reclamamos al Señor cuando deberíamos decir: Señor, en este tiempo de dolor, en este tiempo difícil, acuérdate de mí. Porque Él se acordó de nosotros cuando andábamos en el pecado. Y Él tuvo esa palabra de salvación para con nosotros, de decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se nos olvida, hermanos, se nos olvida que Él dio todo por nosotros en esa cruz. Mi hermano Rubén hace una invitación, y esa invitación siempre se debe de hacer, porque si todavía hay alguien que no haya hecho esta petición delante de Dios, hoy es el tiempo. Y les voy a decir por qué. Fíjense, si nosotros separamos esta frase: hoy estarás conmigo en el paraíso, la palabra hoy significa instantáneamente, en este momento, un instante en el que Dios puede cambiar toda nuestra vida, una vida lejos de Él, una vida de pecado, una vida lejos de Dios. Hoy, la palabra hoy significa en este instante. Y si nosotros nos acercamos a Dios con humildad, nos acercamos con ese reconocimiento hacia Él, no va a pasar años, no van a pasar meses, sino que hoy el Señor puede entrar a nuestra vida y puede cambiarnos. Dice: hoy estarás, la palabra estarás representa esa seguridad que nosotros tenemos, la certeza en la palabra de nuestro Dios. Hoy estarás. El estar significa estar con el Señor. Esa seguridad de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y algo muy hermoso dice: conmigo. Dice: hoy estarás conmigo, con el Señor, nada más ni nada menos que con el Señor. Sin intermediarios, sin buscar otras cosas, sino es directamente con el Señor. Dice: hoy estarás conmigo. Y dice: en el paraíso. Esta palabra del paraíso significa, hermanos, esa paz, esa felicidad que solamente podemos encontrar en Él. Lo que perdió Adán cuando desobedeció al Señor, este malhechor lo recuperó cuando el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para nosotros eso es lo que representa. Desde que nosotros decidimos, o más que decir, más bien cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, tuvimos esa paz que buscábamos. Se llenó nuestra vida de ese vacío que nosotros teníamos. Y para hoy, hermanos, nosotros como cristianos, como aquellos que ya hemos decidido seguir al Señor, para nosotros lo que significa estarás conmigo, significa haber aceptado la salvación de Jesús y tener una comunión permanente con Él. Una comunión, como decía yo, sin intermediarios. Hoy, gracias al sacrificio que hizo nuestro Dios, podemos tener esa comunión. Esta palabra comunión significa una unión común, algo que está unido para con el Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos dio esta bendición de tener esa comunión perfecta y permanente. No una comunión que se pierda, no algo que tengamos que decir: ay, y si me deja, y si no estoy, y si no me escucha, sino que es algo que está siempre con nosotros. A veces no lo vemos porque nosotros somos los que nos alejamos, pero la comunión con el Señor está siempre ahí. Entonces, cuando nosotros escuchemos
esta palabra de salvación que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, podremos recordar que Dios nos dio esa comunión perfecta y permanente para con el Señor, y que el día que estemos en su presencia, seguiremos gozando de esa comunión. Pero si tú no has entregado tu corazón y tu vida al Señor, debes de preocuparte, porque nosotros tenemos la confianza que el día que nosotros partamos de esta tierra, estaremos con el Señor. Pero si Cristo no mora en tu corazón, ¿estás seguro dónde estarás? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Decidamos estar con el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de Juan. Por favor, Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículos 26 y 27. Le voy a pedir que se ponga de pie para que descanse tantito de la banca, ¿verdad? Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Vamos a darle lectura todos juntos, mis hermanos. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Permítame orar. Padre, te damos gracias porque nos concedes este tiempo, Padre, también para meditar en aquellas frases poderosas que desde la cruz nuestro Salvador dijo con poder, con autoridad. Así que, Señor, seguimos meditando en tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Tercera palabra, una palabra de autoridad. Déjeme decirle que esta palabra, hermanos, esta frase que dice Jesús, se ha prestado para una mala interpretación a nivel común, pues. Porque lo que se nos dice, hermanos, es que en este momento María estaba siendo entregada precisamente en brazos de Juan, que representaba a toda la humanidad. Así que en ese entonces María se convierte en la madre de... Pero vamos a entender lo que está pasando aquí. ¿Quién es el que está hablando y teniendo la autoridad? Jesús. Y es interesante porque aunque está en un estado, en un momento de condenación a nivel físico, hermanos, y la corona que tiene puesta es una corona a manera de burla, él sigue siendo el Señor y habla con autoridad. Ahora, tenemos que entender, hermanos, bíblicamente qué es lo que está pasando aquí. Por favor, busque sin perder esta cita. Quiero pedirle que vaya al libro de Salmos, capítulo 69, versículo 8. Salmo 69, versículo 8. Quien lo encuentre, por favor, se pone de pie y da lectura. Adelante, mi hermano. Las dos, pónganse, por favor. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ok, muchas gracias. Este es un salmo, hermanos, mesiánico, habla de Jesús. Y algo que este salmo dice, que el Mesías iba a resultar ser extraño para los hijos de su madre. Esto significa una cosa, que María tuvo que haber tenido otros hijos. De lo contrario, hermanos, Jesús no calificaba para ser el Mesías, porque no estaría cumpliendo con la profecía mesiánica. Así que, ¿por qué entonces Jesús se la tiene que dejar a un discípulo y no a uno de sus hermanos? Ahora, se nos dice, ¿verdad? Es que la palabra hermanos es ocupada también para parientes, también para amigos. Así que cuando Jesús andaba por ahí y fue María, dice, a buscarlo con sus hermanos,
en realidad eran sus primos. Ahora déjeme decirle algo. En el griego, koiné, en el griego de la Biblia, sí hay una palabra para primos y es anepsios. Y no está abnepsios cuando María se acerca a buscar a Jesús. ¿Quiénes iban con María según el Salmo? Sus hijos, los hijos de ella con José. Ahora, ¿por qué Jesús no le entrega a uno de sus hermanos a María? Bueno, según, hermanos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 21, según el Evangelio de Juan, capítulo 7, 5, hay una razón muy fuerte por la cual Jesús no le deja a María a los demás hijos. ¿Y sabe cuál es? Que no creían en Jesús. Y peor aún, creían que estaba loco. No creían en él. Así lo dicen esos pasajes, hermanos, que Jesús estaba fuera de sí. Entonces Jesús, hermanos, desde la cruz del Calvario, decide él, como auténtico Señor, hablar. Y entonces mira al único apóstol que se le ocurrió acercarse. Estaba ahí Juan, y estaba del brazo con María. Y entonces la forma interesante es cómo se dirige Jesús a María. Mamá, ¿no? Madre. ¿Cómo le dice Jesús? Mujer. Y esto es bien interesante, hermanos, porque a lo largo de todo el recorrido del Nuevo Testamento, Jesús no se dirige a ella como mamá o como madre, y no la está deshonrando. Aquí estamos viendo cómo Jesús está procurando. Se nos dice que María es intercesora. ¿Por qué? Porque cuando las bodas de Caná, ¿se acuerda? Intercedió porque se les había acabado el vino. Pero esto no es únicamente exclusivo de María, hermanos. Si usted lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta que Jairo también intercedió, que el centurión intercedió por su siervo, que la mujer sirofenicia intercedió por su hijo. Además, nos vamos al Antiguo Testamento, Abraham intercedió incluso por Sodoma y Gomorra. Moisés intercedió por el pueblo. Entonces, ¿la clave es María? No. ¿Quién es el que está hablando con autoridad? Jesús. Ahora lo que hace María es acatar la indicación del Señor, porque ella accede a irse a lo que Jesús dice. Si ella, hermanos, no necesitara un Salvador, María no hubiera tenido la necesidad de estar ahí. Pero cuando ella confiesa delante del ángel, confiesa delante de su prima Elizabeth, en Dios, mi Salvador, está confesando que a quien está viendo en la cruz del Calvario, hermanos, no es a otro más que a su Salvador. Y Jesús habla una palabra hermosa para demostrar quién es y además para cuidar mutuamente. Cuando Jesús habla, hermanos, su palabra da seguridad. Cuando Jesús habla, por lo menos en esta palabra, una palabra de autoridad: mujer, he ahí tu hijo, no estés llorando aquí por mí, yo me voy a encargar de que tu corazón sea consolado. Fíjese bien en esto, yo me voy a encargar de que tu corazón tenga consuelo. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. Yo me voy a encargar de que estés cuidada. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿A quién tenemos que ir? Hermanos, en esta palabra Jesús no habla como un hijo. Jesús habla con la autoridad de Dios, con esa misma autoridad que dijo, sea la luz. Ahora dice, tú, Juan, te vas a encargar de María. María, ahí hay un hijo para ti. Juntos puedan seguirme, seguir creyendo y recibir consolación. Nunca desestime el plan de Dios, hermanos. Nunca deje de lado la palabra de Jesús, porque María fue consolada por lo que había dicho Jesús. Si está pasando momentos de aflicción, ¿a quién tiene que ir? Si hay momentos de soledad o tristeza en su vida, ¿a quién tiene que ir? El que estaba en la cruz, pero seguía siendo Dios y seguía hablando con autoridad, era el Señor Jesús. Así que no desviemos nuestra atención.
Palabra 4, una palabra de reflexión. Mateo 27, 46. No sé si usted recuerda en alguna ocasión cuando era niño haberse perdido en el mercado, en el centro comercial, en algún lado. ¿Alguien recuerda haberse perdido? Sí, va. Y alguien que por alguna razón ha tenido que viajar a un lugar desconocido, a otra ciudad fuera de lo que conoce, y ha estado, por ejemplo, en las grandes ciudades y de repente no sabe hacia dónde caminar, ¿cómo se ha sentido? Tal vez angustiado, tal vez preocupado, confundido, ¿a quién acudo? Una palabra de reflexión. Reflexión acerca de qué. Oremos. Señor, te pedimos, Señor, que podamos reflexionar acerca de esta palabra, Señor, la cual nos muestra que tu plan, Señor, se estaba cumpliendo. Habla a nuestros corazones y permite que nosotros podamos reflexionar sobre lo que has hecho, hiciste y sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
que porque temor de Señor, que ha clamado por nosotros, que decidió concluir este plan maravilloso de salvación. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dejar sin reflexionar acerca de lo que el Señor hizo. Tantas veces, hermanos, se han expuesto estas palabras, tantas veces ha pasado en esta iglesia, en todas las iglesias, que a veces como que hacemos una tradición de ello. Hoy es el culto de las 7 palabras. Pero más que nada, hermanos, nosotros debemos de reflexionar en nuestro corazón acerca de lo que Dios hizo y que cumplió su plan. Debemos de reflexionar acerca del dolor que experimentó Jesús en aquella terrible hora. Y nosotros podemos reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer para con el Señor. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer? Amarle cada día más porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo demostramos el amor al Señor? Obedeciendo y de una manera práctica, sirviendo. No hay una manera más práctica que servir a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? No por obligación, no porque tenga que hacerlo, sino porque yo amo al Señor y en base a ese amor y lo que hizo Él, poder servirlo. Reflexionemos, hermanos, ese dolor tan grande que experimentó el Señor, que le llevó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando usted se sienta solo, hermanos, y cuando usted se sienta triste, recuerde lo que el Señor pasó. Y recuerde que el Señor siempre está en medio de las tinieblas, y que en medio de las tinieblas está la luz de Cristo, que está siempre con nosotros. Reflexionemos. Que Dios les bendiga, hermanos.
Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar y les voy a pedir ahora que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, donde solamente tomaremos la lectura en el verso 28, donde nos estaremos apoyando para esta quinta palabra de reflexión. Puestos de pie, vamos a darle lectura a este verso 28 de Juan, capítulo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios: después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias le damos porque nos permite, Señor, estar en su santo templo, Padre, ahora escudriñando su palabra, Señor. Pedimos que usted abra nuestro entendimiento, Señor, y Padre, nuestros corazones para recibir su palabra, Padre. Abra mis labios, Señor, para que de ella salga esta palabra, Señor, que usted tiene para nosotros, y ponemos todo esto delante de usted, Señor, para bendición de nuestras vidas. Tómenos pues y siga estando con nosotros como hasta ahora. Gracias por estos momentos, Señor, y pedimos que su Santo Espíritu se manifieste como siempre, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mensaje de Jesús desde la cruz, quinta palabra de reflexión. Tengo sed. Del cumplimiento de la Escritura, al darle a beber vinagre, podemos analizar, hermanos, cuánto respeto y cumplimiento mostró nuestro Señor Jesucristo a la Escritura, ¿verdad? Lo pudimos leer, constatar en este verso 28, sabiendo que todo hasta ahora fue consumado, para que se cumpliera la Escritura que había de beber en sus padecimientos, dice, tengo sed. Es decir, él mismo llamó, dice, para beber. No era nada extraño que tuviera sed. Lo encontramos sediento en un viaje, de acuerdo al capítulo 4, en el 6, en el 7 de este mismo evangelio. Y ahora sediento cuando estaba junto al final de su viaje. Bien podría tener sed después de todo el trabajo y las prisas que había soportado, y estando ahora en las agonías de la muerte, listo para expirar puramente por la pérdida de sangre y el dolor extremo que estaba él sintiendo en ese momento. Sin embargo, los tormentos del infierno están representados por una sed violenta. Recordemos al rico, ¿verdad?, cuando pedía una gota de agua para refrescar su lengua. A esa sed eterna hubiéramos sido condenados, hermanos, si Cristo no hubiera sufrido por nosotros. El motivo de su queja es algo sorprendente. Es la única palabra que pronunció que parecía una queja de sus sufrimientos externos. Cuando lo azotaron y lo coronaron de espinas, no gritó, oh mi cabeza, o mi espalda, pero ahora manifestó, tengo sed. Así expresaría la aflicción de su alma. Lo podemos encontrar en Isaías 53:11, quien me quiera apoyar con esta lectura rápidamente. De acuerdo al profeta, Isaías 53:11. Amén. Ahí está, palabra, ¿verdad?, del profeta Isaías. La aflicción de su alma, dice, ¿verdad? Por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos. Y es el cumplimiento, hermanos, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. Tenía sed de la glorificación de Dios, del cumplimiento de la obra de nuestra redención y del feliz resultado de su sacrificio. Así se ocuparía de que se cumpliera la Escritura. Por esto,
Parece que Él, ¿verdad? Y bueno, podemos constatar que Él es el Mesías, hermanos, en el sentido de que no solo la Escritura se cumplió puntualmente en Él, sino que fue observada estrictamente por Él. Porque Dios estaba con Él en verdad, que en todo lo que hacía había exactamente de acuerdo, de que todo lo que hacía iba exactamente de acuerdo con la palabra de nuestro Dios, cuidando de no destruir, sino cumplir la ley y los profetas. Ahora bien, la Escritura había predicho su sed. Por eso él mismo la relató, porque de otra manera no podía saberse, diciendo, ¿qué nos dice en este pasaje que hemos visto en este salmo mesiánico, Salmo 22:15? Igual si alguien quiere ayudarme. Muy bien, gracias, hermano. Entonces tenemos ahí, se predijo que su lengua, dice, se pegaría a sus mandíbulas. Sansón, un tipo eminente de Cristo, cuando estaba amontonando a los filisteos, tenía igual mucha sed. Podemos posteriormente constatarlo en Jueces 15:18. Dice, también lo fue Cristo cuando estuvo en la cruz, despojando a principados y potestades. Así también la Escritura, hermanos, había predicho que en su sed le darían de beber vinagre. También lo podemos ver, ¿verdad? Y constatar en este otro salmo mesiánico, Salmo 69:21, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Me pusieron además 10 por comida, y en mi sed me dieron a beber. Amén. En mi sed me dieron a beber vinagre. Le habían dado a beber vinagre antes de crucificarlo. También nos lo dice Mateo 27:34, que después pudieran verlo para no ocupar más tiempo. Dice, pero la profecía no se cumplió exactamente en eso, en su sed, porque no estaba ahí. Por eso dice, ahora dijo, tengo sed. Y volvió una vez más, ¿verdad?, a pedirla. Antes, pues no había querido él tomarla, pero ahora la recibió. Cristo prefirió sufrir una afrenta antes que ver alguna profecía incumplida, hermanos. Esto debería satisfacernos a todos en nuestras pruebas, que en todo momento siempre se hace la voluntad de nuestro Dios y se cumple la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí, hermanos, vemos ese cumplimiento, ¿verdad?, de esa promesa de la palabra en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la entrega de su único Hijo para ocupar nuestro lugar. Vamos a ver ahora desde el punto de vista, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y bueno, de aplicarlo ahora para nosotros, lo que demanda todo esto, ese compromiso para nosotros como cristianos, que debemos desear tener una verdadera comunión con nuestro Dios. Vamos ahora a Salmos capítulo 42, un pasaje conocido por todos nosotros, que incluso basamos un canto en él. Salmos 42, vamos a tener solamente la lectura, los 2 primeros versos. Ahí en su lugar, dice así la palabra de nuestro Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hasta ahí estamos bien, gracias. Bien, hermanos, el amor santo a Dios como el bien principal, y nuestra felicidad es el poder de la piedad, la vida misma y el alma
de lo que hemos creído. Amor santo, sediento, amor en vuelo, elevándose hacia arriba, en santos deseos hacia nuestro Dios y hacia la memoria de su nombre. Dice este verso, como el ciervo brama por las corrientes. Sí, ese ciervo, pues que jadea, ¿verdad? Que tiene sed. Así también nosotros tenemos sed de nuestro Dios, de nada más que de ese Dios verdadero, de ese Dios poderoso. Pero todavía más y más tenemos y debemos procurarlo, ¿verdad? Y buscarle en esa comunión constante a Él. ¿Cuándo fue, que David expresó así su vehemente deseo hacia Dios en esa comunión? Tengamos en cuenta que a veces Dios nos enseña eficazmente a conocer el valor de las misericordias por la falta de ellas. Muchas de las veces nuestro Dios, ¿verdad?, nos tiene bien apapachados, bien contentos, bien bendecidos, ¿verdad?, en sus misericordias, pero abre nuestro apetito por los medios de gracia al acortarnos estos medios, ¿verdad? Cuando dejamos o desviamos nuestra comunión con Él, ¿verdad? Y es cuando nos hace ver que necesitamos de Él, que tenemos esa sed de Él, ¿sí? Somos propensos, hermanos, a despreciar, a desaprovechar lo que Dios pone delante de nosotros. Ese maná, ¿verdad? Que Él está establecido así en su palabra, que Él quiere dárnoslo, pero que muchas de las veces nos enfadamos, dejamos de comprometernos, dejamos de estar en comunión con Él. Cuando tenemos, dice, suficiente de esas misericordias. También cuando fue, en este caso, David privado en gran medida del consuelo interior que solía tener en Dios. Ahora estaba de luto, pero seguía jadeando. Antes de que el salmista registre sus dudas, temores y dolores, que lo había sacudido profundamente. Establece esto, que consideraba al Dios viviente como su principal bien, y en consecuencia había puesto su corazón en Él y estaba decidido a vivir y morir por nuestro Dios. ¿Cuál es el objeto de su deseo y de qué tiene sed? Reiterando, ¿verdad?, la comunión. En un deseo, en un anhelo a Dios, tiene sed de Dios, no de las ordenanzas mismas, como nos dice ahí, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios, dice, ¿de quién? Del Dios vivo, no de las ordenanzas, sino del Dios vivo de las ordenanzas. Un alma misericordiosa puede tener poca satisfacción en los atrios de Dios si no se encuentra allí con Dios mismo. Es importante, ciertamente, estar aquí, pero no hay que estar ausentes, ¿verdad?, mientras estamos aquí, ¿verdad? Hay que estar en esa comunión, en esa conexión íntima con nuestro Dios. Es lo que Él demanda. Si tenemos sed, pues vamos a estar sirviéndole, vamos a estar en comunión con Él, vamos a estar conectados con Él. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hermanos, dice, Él tiene aquí un ojo puesto en Dios, como el Dios vivo que tiene vida en sí mismo. Y es la fuente de vida y de toda felicidad para todos aquellos que son suyos. Las almas vivientes nunca pueden descansar en un lugar sin un Dios viviente, hermanos.
Anhela vivir y presentarse ante Dios. Esto es comunión íntima con nuestro Dios. Darse a conocer ante Él, siendo consciente de su propia sinceridad. Atenderlo como un siervo se presenta ante su amo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Presentar sus respetos a Él y recibir sus mandamientos para darle cuenta. El salmista sabía que no podía entrar a los atrios de Dios sin incurrir en gastos. Él demanda, ¿verdad?, ciertos aspectos de nuestra vida, empezando, ¿verdad?, pues nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestro servicio. Porque así, en su momento, era la ley, que nadie debía presentarse ante Dios vacío. Sin embargo, por la gracia de nuestro Dios, anhela venir y no guardará rencor, dice, por las acusaciones. Por último, hermanos, ¿cuál es el grado de este deseo de comunión? Es su alma la que brama, la que jadea, su alma la que tiene sed. Lo que denota no solo la sinceridad, sino la fuerza de su deseo. Su anhelo por el agua del pozo de Belén no era nada comparado con esto. Lo compara con el jadeo de un ciervo, que es naturalmente cálido y seco, especialmente el de un macho casado tras los arroyos. Así, de fervientemente, un alma misericordiosa desea la comunión con Dios. Así de impactantes por la falta de esa comunión, tan imposible le resulta estar satisfecha con algo que no sea esa comunión. Y tan insaciable, es en tomar los placeres de esta comunión. La comunión, cuando vuelva la oportunidad, todavía sedientos de disfrutarlo plenamente en el reino celestial. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo, mantenernos pues en esa comunión constante, hermanos, buscándole en todo momento a nuestro Dios. Recordemos esta necesidad imperante, ¿verdad? Tenemos sed, nunca vamos a estar saciados, siempre vamos a tener la necesidad de la presencia, de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, incluso, como dice aquí, en la eternidad, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y la palabra número 6, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, versículo 30. Le voy a pedir que si lo tiene, lea conmigo en voz alta, hermanos. Dice la Biblia así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una palabra de victoria. Hermanos, desde la noche anterior en la que fue arrestado el Señor Jesús, hasta el momento en que hace esta declaración de poder, hermanos, fueron cumplidas más de 30 profecías solamente en esa noche. Todo lo que implicaba, hermanos, la salvación. La palabra griega que aparece aquí, que es traducida, consumado es tetelestai, que literalmente se traduce, tu deuda está pagada. Se borró tu adeudo. ¿Cuál era el adeudo que tenía la humanidad para con Dios y que fue pagada por Jesús en la cruz, hermanos? El pecado. Miren nada más todo lo que le costó a Jesús nuestra salvación.
Y estando en esa condición, hermanos, no creo que muchos vemos las películas a lo mejor en esta semana que pasan en la televisión y los dejan, ¿verdad? Pues se le ve el rostro, tiene un manto aquí tapándole sus partes íntimas. Hermanos, la crucifixión era una muerte cruel, era despiadada. La crucifixión era una muerte vergonzosa. Colgaban al reo, hermanos, al condenado completamente desnudo para exhibirlos. Su rostro quedaba desfigurado, así lo profetizó Isaías. Hermanos, por lo menos la crucifixión era una muerte diseñada para que la persona que estuviera ahí estuviera muriendo lentamente en por lo menos 6 días. Así que no era nada grato, hermanos. Ellos morían ahí, eran exhibidos de una forma vergonzosa. Pero en medio de toda esa vergüenza, hermanos, se escucha una palabra diferente. Una palabra que solo puede decir aquel que ha ganado. Una palabra que sale de la boca que ha vencido. Y la palabra es consumado es. Ya se terminó todo. Ahí me parece tan increíble cómo es que de repente se levanta un tipo siendo líder de una religión diciendo de la cruz el fracaso de Dios. Cuando lo que está confesando la Biblia, hermanos, es contrario. Está hablando Jesús levantándose como aquel, hermanos, que se le levanta la mano después de una pelea y le dicen, tú fuiste el que venció. Hermanos, por lo menos Pablo nos dice en Colosenses 2:15 que esto de la cruz fue un desfile victorioso en contra del diablo, en contra del pecado. Efesios 4 nos dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Vea todo lo que ocurre, hermanos, en ese preciso momento. En el momento en que Jesús confiesa, declara con poder, todo se ha terminado. El velo del templo, hermanos, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Hermanos, ahora ni usted ni yo necesitamos nada más que mirar al Cristo crucificado en nuestro favor. No hay necesidad, hermanos. De esta forma el Señor Jesús nos abre el camino. ¿Se acuerdan lo que dijo? Yo soy el camino, no un camino. No podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. El que pagó nuestra deuda en la cruz fue Jesucristo. Así que cuando Él hace esta confesión, hermanos, Él se declara ganador. Él le dice, hermanos, de instancia, los primeros en recibir esto, hermanos, como una noticia de impacto fueron las tinieblas. Yo creo que si el diablo hubiera creído en las profecías que estaban aquí, que él sabía que iba a ocurrir, no lo hubieran llevado a cabo. Porque lo que hace Jesús al declarar consumado es aplastarle la cabeza a la serpiente, como se profetizó en Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15, hermanos, Dios ya había dicho que la serpiente recibiría un golpe certero en la cabeza. Y Jesús se levanta con autoridad, como el único y verdadero Hijo de Dios, diciendo, ya vencí. Yo soy el vencedor. Hermano, no necesitamos absolutamente nada. No necesitamos a nadie más. Lo único que necesitamos es levantar nuestros ojos a Jesucristo y creer en lo que dijo, creer en lo que hizo, creer en Él. Él es el único, hermanos, en toda la historia. Y cómo me encanta de repetir esto. Es el único en toda la historia del universo que ha sido arrestado, que ha sido juzgado, que ha sido calumniado, que ha sido golpeado, que ha sido escupido, que ha sido desnudado, que ha sido humillado, que ha sido exhibido, que ha sido crucificado y que aún así ganó.
Él es el único que lo podía hacer. De ahí es donde viene la importancia de que Jesús diga con una voz, hermanos, tal vez en aflicción, tal vez con la garganta seca, le acababan de dar vinagre. ¿Alguna vez ha tomado usted vinagre? En esos días calurosos que vienen. Se me antoja un vasito de vinagre con un montón de hielo. No. A Jesús le acababan de dar eso. Acababa de derramar su sangre. Y todavía puede hablar. Y cuando abre su boca, hermanos, es para confesar su victoria. Nadie puede contra el Hijo de Dios. Esa victoria, hermanos, fue por usted y fue por mí. Porque el Señor pudo hacer lo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer. Una palabra de victoria. Bueno, pero no termina todo ahí. Vamos, hermanos, a la última palabra. Vamos un poquito más atrás al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo 46. Lucas 23, 46. Si lo tiene, lea conmigo, hermanos, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una palabra de divinidad. Una palabra que solo puede decir Dios. Una palabra, hermanos, que habla de su naturaleza. Después, hermanos, de haber orado por sus detractores. No piense solo en los romanos, Usted y yo estamos dentro de esa lista de detractores. Después de pedir, hermanos, y de hablar con un malhechor que estaba creyendo en él. Después de establecer cuidado, hermanos, a nivel hogar, con María y con Juan. Después de hacer una confesión de diálogo personal con el Padre al decir: ¿por qué me has desamparado? Después, hermanos, de abrir su boca para decir: tengo sed, y de declararse el vencedor, toma su vida como él lo había dicho. Hermanos, nadie tiene autoridad sobre la vida y la muerte, ni siquiera el diablo. El diablo no tiene esa potestad, y a veces le tenemos más miedo al diablo, cuando el diablo no tiene ese poder. El único que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte es el Señor. Y lo que hace aquí, hermanos, es citar directamente el Salmo 31:5, literalmente para que se cumpla la Escritura. Y entonces Él toma su vida y la entrega. Decíamos, hermanos, la muerte de cruz estaba diseñada por lo menos para que un muerto, una persona, muriera en un lapso de 6 días. Pero Jesús, hermanos, solo llegó al mediodía de ese día. Cuando empezó, hermanos, ya el momento de ser retirados, las personas, los cuerpos que estaban ahí, tuvieron que romperle, hermanos, las piernas a los 2 malhechores para obligarles a morir. Médicamente, clínicamente, hermanos, lo que hace es que la caja torácica se contrae de tal forma que provoca una muerte acelerada. Y entonces estos se murieron. Lo interesante es que cuando llegan con el cuerpo del Señor Jesús, Él ya estaba muerto. Él había dicho, hermanos, y esto lo había confesado: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar yo, nadie me la puede quitar. Hermanos, el autor de la vida es Él. Él fue el que dijo en el principio: sea la luz, produzca la tierra, produzca el agua, produzca los cielos. Él, de su voz. Y en este momento, Él decide entregar su vida
para completar toda la obra. Y una vez que entrega su vida, hermanos, la salvación para usted y para mí se hace accesible. Porque ahora usted y yo ya no estamos en una condenación de imposibilidad. No podemos cumplir la ley. Porque ahora, hermanos, lo que tenemos que hacer es estirar la mano a Jesucristo. Y Él con su mano nos toma a nosotros y nos alcanza, hermanos, al seno del Padre para poder alcanzar misericordia. Pero fue Él el que venció. La muerte, hermanos, no pudo con el gran victorioso, con el gran vencedor que es Jesucristo, el Señor. Él fue el que entregó su vida. No se la arrebataron. Y esto solo lo puede hacer Dios. Diga quien diga, el único que tiene autoridad sobre la vida es Dios. Esto pone a Jesús en un lugar único, como la segunda persona de la divinidad. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el autor de nuestra salvación, de una forma única. Y al analizar estas 7 frases, hermanos, nos está dando la opción al hombre de poder mirar la cruz del Calvario, hermanos. Cantábamos un himno increíble, me encanta ese himno. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Hermanos, fue en la cruz donde estas frases, hermanos, que nos hacen entender el amor de Dios, el amor del Padre, la misericordia, la victoria, el poder, la divinidad, fue allí, en ese precioso momento, hermanos. Pablo manda y dice, prediquen a Cristo y prediquen a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos nosotros la salvación. Y aquí viene, hermanos, para que nosotros meditemos después de examinar estas 7 frases. No hay nadie que pueda entendernos de la misma forma como Jesús. ¿Cuál es el dolor humano, hermanos, más grande de todos? ¿La muerte? ¿La soledad? ¿La traición? ¿Un dolor físico en el cuerpo? ¿El abandono de los seres amados? ¿La traición de nuestros seres amados? ¿Acusaciones falsas? Sígale, ¿qué más? Porque todo eso el Señor Jesús lo vivió en la cruz. ¿Quién puede entenderle mejor sino el Señor Jesús? ¿A quién iremos?, decía el apóstol Pedro. Solo a Jesús. Él fue el que estuvo en la cruz y murió con los brazos abiertos. Qué difícil es ver a la humanidad cerrándose así, con egoísmo, con enojo, cuando el autor de la vida la entregó abriendo sus brazos. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros que hemos entendido su palabra? Y si hay alguien aquí o alguien que nos mira que hoy está entendiendo la magnitud del sacrificio de Cristo, la invitación es a que sigamos fielmente al que entregó su vida por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la magnitud del amor que tú mostraste. Porque, Señor, tú miraste a tu Hijo en la cruz. Porque tú miraste a tu Hijo entregando su vida por cantidad de pecadores. Pero ese plan, hermanos, de Dios por cada uno de nosotros que hoy nos llamamos hermanos, de ese plan de Dios por los que hoy somos parte de la iglesia, ese plan de Dios aún por los necios, sigue siendo poderoso, sigue siendo único y maravilloso, y sigue estando vigente para aquel pecador que viene a ti. Señor, nosotros te damos las gracias,
porque examinamos, entendemos tu palabra y nos maravillamos de ti, Señor. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador! ¡Qué fiel ha sido el Espíritu Santo para con nosotros! Enséñanos a conducirnos de una forma digna. Si tú estuviste dispuesto a entregar tu vida por nosotros, Señor, entonces nosotros estamos dispuestos a seguirte y estamos dispuestos a servirte. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Y alcanza el corazón del que hoy tiene el discernimiento para saber que este sacrificio también fue por Él. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por hacerlo posible. Toda la gloria, toda la alabanza sea solo para ti, Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te alabamos, te glorificamos, solo a ti, Señor. Gracias por lo ocurrido en la cruz del Calvario en favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.